Cuando Jesús vino a esta tierra, los fariseos, los saduceos y los que creían que cumplían la ley de Moisés al pie de la letra, no recibieron al Cristo, no lo aceptaron, no quisieron reconocerle, aunque vieron todas las muestras indudables del poder de Dios manifestado a través de la vida de Jesús, porque ellos pretendían que el Mesías y el Salvador llegara en una forma diferente, llegara en un plano distinto. Y Jesús vino completamente a lo contrario de lo que pensaban y de lo que pensamos, porque siempre en la vida pensamos que Dios bendecirá lo que está bien y que Dios tocará solamente lo que está bien. Y ciertamente es correcto, porque cuando uno se acerca a Dios, se humilla a Dios, se arrepiente y entrega su vida a Cristo, Cristo se acerca a nosotros y entonces tú le pides paz y Él te da paz, le pides bendición y Él te da bendición, le pides gozo y Él te da gozo. Y si nosotros actuamos y llevamos una vida sana y correcta, Él siempre se ha de manifestar para ayudarnos. Pero los fariseos y los saduceos creían que Jesús había llegado y había venido a esta tierra a la gente perfecta, es decir, a los que actuaban conforme a la ley. Y ellos pensaban que el Cristo era un juez que venía a aplicar la ley y evaluar la ley de una forma estricta. Es decir, que Él solo atendería a los que cumplieran el Shabbat y a los que llevaran los 10 mandamientos al pie de la letra, y los demás estaban fuera de la diestra de el Cristo. Es decir, solo los que llevaban una vida perfecta podían recibir algo de Él. Y Jesús vino a demostrarle todo lo contrario. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús viene y se acerca a los leprosos, que era algo prohibido, que era algo que no estaba permitido, porque un leproso era alguien condenado, alguien inmundo, alguien que no se podía acercar a la civilización. Y entonces llega el Cristo, que pensaban que era el Cristo de la ley, y la ley decía que si había alguien enfermo de lepra, era inmundo y tenía que alejarse de la sociedad para que no enfermara y contagiara a los demás. Y los fariseos creían que el Cristo vendría a apartar los que cumplían la ley y los que no la llevaban al pie de la letra, a separar. Y el Cristo vino a unir y vino a salvar a los que cumplían la ley, pero a rescatar y alcanzar a los que no la cumplían. Entonces llega Jesús y va y toca a los leprosos y los sana, toca a los ciegos, sana, toca a los cojos y los sana, a los paralíticos y los sana, a la mujer adúltera la perdona, al que era ladrón le da misericordia, al que era un perdido lo rescata. Y entonces dicen los fariseos: ¿cómo es que el Cristo se va a juntar con esa gente inmunda? ¿Cómo es que el Cristo va a tener contacto con los perversos? ¿Cómo es que el Cristo es capaz de tocar a un leproso? Porque ellos querían que el Cristo fuera alguien que evaluara la perfección. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque lo que ya estaba cerca de Él, los que ya creían en Él, los que ya le buscaban, ya habían entendido cuál era la verdad. Por eso dice la Biblia que cuando uno conoce la verdad nos hará libres. Y Jesús, cuando ya
las personas habían entendido quién era Él. Y cuando ya habían estado salvas, ya gozaban todos los beneficios que dice su palabra que da Él. La salvación, la vida eterna. Y los que ya conocemos esto, tenemos la tranquilidad o la satisfacción de que si ponemos un poquito de nuestro empeño, estaremos un día con Él si llevamos una vida consagrada a Dios. Pero el problema no está en los que ya comprendimos la vida con Cristo, sino el problema está en los que aún no la conocen. Porque todos ellos, cuando Jesús venga, se han de perder. Si en esta tierra todos pasamos sufrimiento, todos pasamos adversidad, pasamos pruebas y tenemos a Cristo, las cosas se facilitan. Muchos piensan que por pegarse a Dios quedamos exentos de problemas. Y no, en la vida cada día tendrá su propio afán, cada día tendrá su propio desafío. Pero si nosotros que estamos con Cristo muchas veces vemos la situación difícil, no quiero imaginarme qué será de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ahora, hay muchas personas que dicen seguirle, pero no le siguen. Que quieren buscarle, pero a medias. Que quieren llevar una vida intermedia entre Cristo y el mundo. Y por eso en Apocalipsis dice, ojalá fuereis frío o caliente, pero a los tibios yo los vomitaré de mi boca. Porque no hay peor cosa que querer engañar a Dios. Entre la medianía de te busco, pero entre la verdad de no me interesas. Y muchas veces queremos que Dios nos responda, que Dios nos actúe. O peor aún, nos molestamos con Dios por nuestros propios actos. Y decimos, ¿cómo es posible que este Dios al cual busco, al cual sirvo, no me contesta, no me responde, no me ayuda? Hay veces que decimos, voy a la iglesia, pero sigo igual. Oro, pero sigo igual. Canto, pero sigo igual. El problema no está en que Dios no exista, porque está comprobado que Dios existe y que Dios es real. El problema está cuando le buscamos de labios. Dice la Biblia, muchos de labios me honran, pero en su corazón no me conocen. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, Cristo es el camino. Él es la verdad y es la vida. Y si ya conocemos a Cristo, conocemos el camino. Y si ya conocemos el camino, conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, tendremos una vida plena y abundante, porque ese es Jesús. El problema está en que muchos hijos de Dios conocemos el camino, pero nos apartamos del camino. Queremos la verdad y queremos la vida, pero no queremos el camino. Y no podemos tener la vida abundante, no podemos tener la bendición que da Cristo, no podemos tener los beneficios que da Cristo sin seguir y andar por las sendas de Dios. Por eso el pueblo se extravió. Moisés fue mandado a liberar al pueblo. Josué continuó la obra que Dios le encomendó a Moisés. El pueblo siguió a Dios durante un tiempo y después de que Josué, hijo de Nun, dejara el liderato del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se volvió a extraviar. Y entonces volvieron a caer cautivos. Y llegaban otros pueblos, les robaban sus cosechas, les quitaban lo que tenían y se lo llevaban. Y entonces ellos trabajaban jornada tras jornada, sembraban la tierra, araban la tierra, pero no la cosechaban. Y muchas veces nos encontramos así.
Si tú lo analizas en tu vida, ¿cuántas veces has preparado la tierra? ¿Cuántas veces has sembrado la tierra? ¿Y cuántas veces la has cosechado? A veces trabajamos y no vemos la ganancia de lo que hacemos. Nos desanimamos, decimos, bueno, ¿por qué si trabajo tanto tengo tan poco? ¿Por qué si me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche, 1 de la madrugada? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué todo lo que tenemos se nos va en saco roto? ¿Por qué nada rinde? Bueno, eso sucede cuando conocemos la verdad, conocemos la bendición, pero no queremos tomar el camino. Dijo Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y también el Hijo, si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Es decir, tenemos la clave. Sabemos cómo obtener las cosas. Y eso es a través del nombre de Jesús. Eso es a través del Cristo, a través del Mesías, a través del Salvador. Podemos llevar una vida plena, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero necesitamos vivir y andar por la senda del bien. Porque somos pecadores, somos hombres que fallan. Somos personas que hoy dicen una cosa y al rato otra. Y mientras sigamos así no vamos a llegar a ninguna parte. Porque estamos entre concentrados oyendo una disque palabra de Dios y distraídos haciendo cualquier otra cosa o pensando en otra cosa, y después queremos pretender que Dios nos ayude en algo. Simulamos tener un rato de paz. Simulamos querer tener a Dios con nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros para acercar a Dios? ¿Qué entregamos? ¿Qué estamos dispuestos a dar para que Dios vea nuestro corazón? Abraham, dice las Escrituras, llegó a viejo, no tenía descendencia. No, su mujer era muy bella, dice la Biblia, y nunca logró concebir. Dios le habla a Abraham y le dice, yo te daré descendencia y haré de ti una nación grande y numerosa. Entonces, Abraham se deja guiar por la voz de su mujer y tiene un hijo con una mujer que Dios no le mandó a tener. Va y se mete con una mujer que Dios no le mandó, que su mujer le buscó y que él aceptó. Y en el principio de la creación, Dios le dice a Adán, tienes todo este mundo para ti, nombra a los animales como tú quieras, come todo lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, pero no comas del árbol del bien y de la sabiduría. Y Adán se deja guiar por la voz de Eva y comen del fruto prohibido que no habían de comer, y eso trajo sufrimiento, trajo castigo, trajo dolor. Cuando la creación inició, la mujer daba luz y no pasaba dolores de parto, no tenía sufrimiento, no había el dolor. Y a razón de la desobediencia, Dios maldijo a la creación. Y le dijo a la mujer, a partir de ahora tendrás dolores de parto y sufrirás. Y a la serpiente la maldijo y le dijo, a partir de ahora tú tratarás de morder al hombre en el calcañar, es decir, en la espinilla, la pantorrilla, en la parte baja. Y el hombre te golpeará en la cabeza. Es decir, la serpiente conoció la muerte, el hombre conoció el pecado y el dolor.
Pues lo mismo pasó con Abraham. Dios le dio una palabra y él se desvió. Él escuchó la voz que no debía oír e hizo lo que no debía hacer. Y sí tuvo un hijo. El problema que fue un hijo que fue un dolor de cabeza. Que solamente le dio problemas. Quizás le dio muchas alegrías, pero como fue fuera de la bendición de Dios, hasta el día de hoy siguen agarrados de los cabellos la descendencia de Abraham. Y hoy en día podemos ver que en Medio Oriente hay problemas entre Palestina y entre Israel, y sigue habiendo la confrontación del pecado y de la promesa. Y hasta el día de hoy sigue habiendo disputa de lo que no debió ser y de lo que sí debió ser. ¿Por qué? Porque Abraham desobedeció la voz de Dios. Ahora, Dios castigó a Abraham. Abraham llegó a ser un amigo de Dios. Y por eso tenía que decirte esto. Porque él escuchó la voz de Dios, se alejó de Dios, se apartó de Dios y aún así llegó a ser amigo de Dios. Porque tenemos un Dios que es tardo para la ira, pero que es grande en misericordia. Tenemos un Dios que cuando fallamos nos perdona, que cuando nos alejamos nos rescata, nos acerca, que cuando estamos en pecado está dispuesto a perdonarnos, y cuando nos hemos alejado de Él siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Tenemos un Dios que perdona, que sana, que salva, que rescata. Muchas de las enfermedades que el pueblo de Dios padece no son porque el diablo las provoque. Son porque nosotros no nos cuidamos. Pero a pesar de que nosotros no vivimos como la Biblia nos manda, Dios aún en su infinito amor y en su infinita misericordia todavía nos sana. En la Biblia está claro que la glotonería es mala. Y México, no sé si sea el primero, pero sí es uno de los primeros países a nivel mundial en obesidad. Nos las pasamos comiendo. Y luego estamos enfermos. Luego estamos llorando, sufriendo, padeciendo. Y muchas veces nos atrevemos a decir todavía: Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me pones esta prueba tan difícil? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y Dios dice: ¿por qué yo? Tú fuiste el que no te cuidaste, no parabas de comer, no parabas de drogarte, no parabas de alcoholizarte, no parabas de tomar refresco, no parabas de llevar una vida mala. Te desvelaste hasta la conciencia, adulteraste hasta la conciencia, hiciste cuanto destrozo pudiste de tu vida y ahora dices que yo soy el culpable de tus males. Y nos atrevemos muchas veces a querer culpar a Dios de nuestras malas decisiones. Nos atrevemos a querer echarle la culpa a Dios de crisis difíciles. Pero Dios no tiene la culpa de que seamos pésimos administradores. Dios no tiene la culpa de que seamos malos padres educando a nuestros hijos. Cuando la Biblia dice: corrige al niño, está la vara para que lo endereces. Dice la Biblia: guía al niño en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se apartare de ella. Y luego estamos sufriendo en gran manera con nuestros hijos. Y yo no lo digo porque pueda hablar de otra persona, yo lo digo porque tengo un hijo. Y a veces lo escucho hablar, y aunque tiene 5 años, a veces me contesta ya medio jaquetón. Y a veces hasta me reta. Y yo me le quedé viendo y digo: este ya necesita conocer la vara. Y luego digo: no, ¿cómo le voy a pegar? El problema es que como somos padres y amamos tanto a nuestros hijos, cuando debemos corregirlos, no los corregimos. La bronca está en cuando vienen las consecuencias y les lloramos antes de tiempo, o cuando hacen cosas que nos lastiman o nos hieren.
cuando se comportan como vándalos después de que les demostramos tanto amor. Pero no es culpa de los hijos, sino de que nosotros no los educamos conforme a este libro. Hace unos días escuché a mi hijo hablar unas cosas que no debía, y en el fondo me enojó bastante y iba yo a sonarlo. Pero después entendí que no era la culpa de él, sino era la culpa mía, porque yo estaba dejando que él se desviara. ¿Por qué? Porque muchas veces traemos en la comodidad y perdemos el control de lo que dice este libro. Es decir, Dios nos mandó una forma de vivir, una forma de hacer. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir y nosotros no vivimos como Cristo. En este libro sagrado dice que el hombre es la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza del hombre. Y si yo como hombre cedo las responsabilidades de mi hogar a otras personas, por comodidad mi familia se va a perder y se va a pervertir. Y si yo no tomo las riendas de mi casa, al rato mi hijo va a ser un desastre y medio por estar enconchado en la comodidad de una vida que no es. Y yo puedo tomar coraje contra mi hijo y contra otras personas porque lleve una vida incorrecta, cuando la culpa es de quien no asentó la responsabilidad. Ahora, eso es en la vida, en todos los actos. No somos buenos administradores y culpamos a otras personas y culpamos a Dios. No somos buenos para leer la Biblia y orar y culpamos al diablo y a la vida. No somos buenos para cuidar nuestra salud y estamos pensando que Dios nos castiga, y la Biblia es clara. Dice: tengan fe en la prueba, sopórtenla porque les dará paciencia, y la paciencia da fe. Pero luego dice: oren, porque Dios jamás tentará a nadie. Apártense de las tentaciones. Y muchas personas decimos: eso es que vieras qué tentación me pasó por enfrente, no sé si fue Dios o el diablo. Pero no, Dios nunca nos va a tentar. Si tú tienes calor y una persona lleva y te pone una bebida con una coronita enfrente y te ponen un refresco, no va a ser Dios quien te va a tentar a que tomes lo que no es. Si tú lo tomas es porque te dejaste llevar por el vivo diablo, pero Dios no te va a mandar a hacer algo que es contrario a este libro. Si tú estás viviendo una situación difícil y una persona te da una situación para hacer algo que no es correcto y obtener un dinero que no es legal, déjame decirte que eso es el vivo diablo condenándote, porque Dios jamás te va a llevar a corrupción o a fraude. Y eso no es bendición de Dios. Cuando es bendición de Dios, es algo que no contradice a esto. Es cuando es algo que es limpio, que es legítimo, que es legal, que viene del cielo. Y por eso dice en Santiago 1, del 5 al 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Es decir, si nosotros no tenemos fe, no vamos a hacer nada. Si nosotros no creemos en el Cristo, no vamos a hacer nada. De nada sirve que venga una persona y ore por cada uno de nosotros y nos imponga las manos, si de antemano nosotros no creemos en lo que Dios es capaz de hacer. De nada sirve que venga una persona y se nos pase 40 minutos predicándonos el poder que tiene Jesús y este libro, si de plano no lo vivimos, si no lo creemos. El detalle es que para poder creerlo tenemos que depender de Dios. Sin dependencia de Dios
No hay bendición sin dependencia de Dios. No hay manifestación del Espíritu sin dependencia de Dios. No hay milagros. A mí me solía doler mucho el cuerpo. Me daba dolores de huesos y andaba que no podía hacer nada. Y de momento Dios me pone en el corazón empezar a orar y ayunar. Y pasé un año sin tener dolores. Y luego dije, bueno, ya estuve ayunando bastante tiempo, voy a dejar descansar al cuerpo. Apenas duré 8 días y ya estaba nuevamente con que no aguantaba el dolor en los huesos, desde las manos hasta los pies. Y ¿sabes algo? Entendí que no es la forma de comer, no es la forma de vivir, no es la forma de llevar una vida. No es si tienes un colchón caro, si tienes un colchón barato, si comes en restaurante o si comes en tu casa. La diferencia está cuando dependes de Dios. Y por eso Dios me demostraba, porque el ayuno lleva dependencia, la oración lleva dependencia. Y si nos acercamos a Dios, Él nos da salud. Si nos acercamos a Dios, Él nos da bendición. Si nos acercamos a Dios, Él nos provee. Si nosotros dependemos de Dios y nos acercamos a Él, Él nos ayudará, nos rescatará del hoyo, nos sacará de la tierra oscura, del valle de la sombra de muerte y de la peste destructora, si nosotros dependemos de Él. Porque no podemos seguir siendo cristianos de domingo. Cuando el pueblo de Dios llegó a la orilla del Jordán, Dios le dijo a Josué: anuncia al pueblo que se purifiquen y que se preparen, porque en 3 días cruzarán el río. Y nosotros ya pasamos el desierto, ya llegamos al Jordán, pero es hora que como iglesia nos purifiquemos y que los que estén dispuestos a pasar el río lo hagan con valor. Porque cuando las aguas se abren, da miedo. Cuando uno pasa entre las aguas, da terror. Cuando uno pasa en una calle oscura y sabes que hay perros sueltos, a todo mundo le da miedo. El problema es que si no tenemos a Dios, no vamos a pasar esa calle oscura. Y la única forma de superarlo es a través de Cristo. Y Dios quiere que tú vivas en victoria. Dios quiere que tú lleves una vida plena, que tú lleves una vida de paz, que cuando se presenten resultados y adversidades, veas cómo Dios triunfa sobre la muerte. Simplemente anoche hicieron unos panes y salimos a venderlos a las 7 de la noche. Y no es un pan conocido en esta región. Y empezamos a ofrecer y nadie nos compraba. Y a mí me da risa porque yo estoy en el carro y vamos un grupo de personas y sinceramente los demás que van tienen el don de vender, pero yo no. Entonces yo suelo agarrar el pan, está embolsado y buenas noches, amigo, traigo de venta este pan, está muy sabroso. Ahorita no. Y me dejan ahí y viene otra persona y le llego y digo, entonces es la estrategia de venta. Y voy, buenas noches, tenemos rollos de Filadelfia, chalala. Siguen caminando. A veces no me contestan o a veces me voltean la cara o responden con desdén. Y no se había vendido nada la primera media hora y mi papá andaba ofreciendo ahí y la gente no quería. Estaban duros. Y digo, bueno, si por las buenas no se puede, entonces tocará pedirle a Dios que lo haga. Y así como me ven aquí hablándoles, si me hubieran grabado iban a ver a un loco imponiendo las manos y orando en el estacionamiento de Lores de Residencial del Sur y diciendo, Señor, antoja a toda esta gente, Padre, y que compren. Y estaban unos carros adelante como a 5 metros y se me quedaban viendo y yo decía, quita la dureza en estas personas. Ato todo espíritu del mal que se mueve, porque somos tus hijos, oh Dios, y tenemos que vencer.
y no nos compraban. Pero ¿sabes algo? Después de esperar otro momento y de orar otro par de veces y de estarle pidiendo a Dios, y quizás muchos dirían, ese vato está loco. Pero ¿sabes algo? Se empezó a vender, se empezó a vender, se empezó a vender. Y cuando ya quedaban 10 piezas, dijimos, bueno, ya vendimos, vámonos. Y pasamos a una casa y todavía una persona nos iba a dar algo, así que dijimos, vamos a regalarle para que lo pruebe. Y entonces dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y agarramos una pieza de producto y le dijimos, miren, venimos a vender, pero queremos que usted lo pruebe, es un obsequio. Y entonces en ese momento la bendición de Dios se desató. Y cuando quedaban sobre 8 piezas y regalamos una, después Dios hizo que nos hablaran y dice, no, yo quiero 3, no se vayan. Y le vendimos las 3 y agarramos camino, nos subimos al coche, nos fuimos. Cuando íbamos como a 2 kilómetros de distancia nos vuelven a llamar y dice, oiga, qué rico está. ¿A dónde va? Y quedaban 4 piezas. Y dice, ¿sabe qué? Tráigame lo que tenga porque yo lo quiero. Y cuando no se vendía nada, después de estar orando y después de hablarle a los vientos y a las tempestades y decirle aguas, cálmense y vientos cesen, el poder de Dios se manifiesta. Y yo les hablo de esto porque yo lo vivo y lo veo. Y no me atrevería a decirles algo que no veo, pero tenemos un Dios real que responde. Y tenemos un Dios real que contesta y que nos ayuda y que nos provee. Y es una tristeza que muchos no lo entiendan y no lo puedan ver. Pero ustedes están aquí. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Bienaventurados los que están aquí. Aunque quizás no ves las respuestas en este momento, si tú persistes un poco más, si tú aguantas un poco más y le crees a Dios y haces las cosas como Dios te manda hacerlas, las vas a ver cumplidas. Porque la palabra de Dios no falla, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cristo vino a salvarnos, dice su palabra, si me ayudas, ya para acabar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a sufrir, a llevar nuestro sufrimiento, y nosotros no deberíamos batallar más de lo debido. Y si batallas más de lo debido, debes analizar si estás haciendo las cosas bien, si vas por el camino correcto. Y llegará el momento que tocará poner altos, que tocará parar cosas que no podemos pagar, que tocará dejar de vivir una vida que no podemos vivir, dejar de comer lo que no podemos comer y dejar de hacer lo que no debemos hacer, y poner en orden todas las cosas, porque Jesús ya llevó nuestras dolencias, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestro sufrimiento para que tú seas sanado. Y si tú dices, bueno, yo no tengo ningún padecimiento médico, cuando dice para que seamos curados, habla de la perdición. Habla de las heridas que causan a tu vida los engaños, los desamores, las deudas, los sufrimientos, las malas palabras, los divorcios, las ansiedades, la depresión. De todo eso Jesús nos ha curado, y de todo eso nos quiere curar. Independientemente si tienes un mal físico, también aplica y Jesús te quiere sanar. Y por eso sufrió en la cruz, por eso padeció, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todas las personas que están en este mundo no se vayan al infierno, sino gocen de la vida eterna con Cristo, si pueden creer. Por eso dice su palabra que al que cree todo le será posible.
Y nosotros creemos en Jesús. Y nosotros creemos en lo que hace Jesús. Y creemos en la vida eterna con Jesús. Pues ya tenemos la clave. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y yo te invito a que andes en ese camino, que andes en esa verdad y que andes en esa vida. Porque los discípulos lo anduvieron, padecieron pero se gloriaron. Vieron maravillas, vieron milagros, vivieron una vida llena de asombro porque cada día no se basaba en qué problemas iban a haber, sino se basaban en qué maravillas Dios iba a obrar. Pedro andaba sin dinero y el mendigo le dijo una monedita. Y él no estaba preocupado contando cuánto traía, no andaba con la ansiedad de saber que no traía nada, sino andaba con la satisfacción y con el respaldo del cielo que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Y solamente eso fue suficiente para cambiar una vida. Pues eso mismo Dios quiere que tengamos. La plata y el oro llegará por añadidura, pero lo que yo tengo, lo que Él me ha dado, lo que Él ha puesto en mí, Dios quiere que tú se lo des a alguien más. Pero para que eso suceda tienes que creerlo, para que puedas ver lo que Dios hace. Y esta semana yo te invito a que si no tienes dinero en la despensa, tú le digas: Señor, provéeme, ayuda a mi incredulidad. El padre del joven endemoniado fue con Jesús y le dijo: Maestro, tú quieres ayudarnos, porque mi hijo está así desde la niñez y le dan estos ataques y se revuelca en el piso, se hiere, se lastima. Y le dijo: pero yo he escuchado de ti, por favor ayuda a mi incredulidad. Es decir, le dijo: yo sé que tú puedes ayudarme, pero me falta fe. Ayúdame a tener la fe suficiente para que mi hijo sane. Pues lo mismo te invito a que le digas a Dios esta semana: oh Dios, tengo necesidades, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer en ti. Ayúdame, oh Dios, a saber que cuando te pido me respondes y Él lo hará. Y dile: Señor, no tengo recursos, ayuda a mi incredulidad y permíteme ver cómo tú abres los cielos. Señor, no tengo la salud suficiente, pero ayuda a mi incredulidad y ayúdame a creer que tú me has sanado. Señor, yo tengo problemas en mi vida, ayuda a mi incredulidad y Él dará la respuesta. Él ayudará, Él te sacará adelante y Él te va a responder si tú le crees, porque servimos, vivimos y reinaremos juntamente con el Cristo en la vida eterna y en la vida abundante. Y Él quiere que no lleguemos a los cielos a creer, sino que podamos creer y manifestar y vivir y ver las cosas que Él nos ha dicho, que vino a hacer y que vino a darnos la potestad de vivirlas. Tú no necesitas que en esta hora te impongamos las manos. Jesús ya te dio la potestad. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Si tú crees en Jesús, vas a ver la multiplicación en tu vida, vas a ver la salud en tu vida, vas a ver la restauración en tu vida y vas a ver cómo Dios cambia lo oscuro y lo hace en luz abundante. Vamos a orar esta tarde, vamos a orar. Porque Dios nos va a sacar de la noche oscura donde vivimos. Dios nos va a sacar de la tempestad. Hay temporadas oscuras en la vida. Hay tiempos donde la marea se embravece, donde los vientos soplan. Pero siempre, en cada momento y en cada situación, nunca debes olvidarte que el Mesías, que el Salvador, que el Cristo duerme en tu barca. Por más duro que esté el panorama, por más dura que esté la vida, Cristo descansa en nuestra barca. Él está con nosotros. El mundo te dirá que Cristo duerme. El mundo te dirá que Cristo no habla. El mundo te dirá que Cristo no escucha. El mundo te dirá que Cristo no hace nada.
Pero tienes que tener la fe suficiente para saber que Él descansa en medio de la tempestad, que Él descansa en medio de la tormenta, que Él descansa en tu barca. Y que cuando Él va en tu barca, que cuando Él va en tu hogar, que cuando Él va en tu vida, esa barca no se hunde, no se rompe, no se detiene, no va a naufragar, porque Jesús estará contigo. Porque Jesús está en tu vida, está en tu corazón, está en tu situación. Y por más difícil que sea la tormenta, Él está ahí. Y Él le dirá a los vientos, le dirá a las tempestades, le dirá a las tormentas: cesen. Y ellos cesarán. Los problemas cesarán, las tribulaciones cesarán, los tormentos cesarán, porque Jesús está con nosotros.